es que uno tiene que estar preparado siempre. El soldado que no está, que se le olvidó el fusil en la guerra, es el primero que matan. ¿Ok? Entonces, cuando el soldado no tiene municiones, imagínense que tiene rifle y no tiene balas, ¿verdad que está terrible? Muchas veces, hermano, que nosotros, y me recuerdo que tuve una oportunidad cuando llegué con el apóstol Mario Chávez, allá así se llamaba, no es Mario Chávez de Benecer, sino que era Mario Chávez de Elim. Y entonces me recuerdo que llegué buscando cobertura porque acabábamos de tener una situación en la iglesia donde toda la gente llegó a mi casa y me dijo, hermano Freddy, queremos que nos enseñe y queremos que usted sea nuestro pastor. Y yo dije, wow, está tremendo, ¿verdad? Porque yo no había llegado a la iglesia por tres días. Entonces nadie quiso seguir en la iglesia y se vinieron. Teníamos como unos 150 en mi casa. Y entonces ahí fue donde yo dije, bueno, Señor, ¿qué está pasando, verdad? Y me fui a buscar cobertura porque abrimos la iglesia y se llenó la iglesia, pero fuimos a buscar cobertura apostólica. Todavía no estábamos, estoy hablando de 1987, 86. Y entonces surge la situación de que andábamos buscando cobertura. Nos fuimos a San Francisco, nos fuimos a San Fernando Valley a buscar estos judíos para Cristo. Y bueno, andaba buscando una cobertura apostólica. Y en eso andábamos cuando voy con Mario Chávez allá en el monte y hablé con él y todo, y bueno, nos sentamos, él tenía una reunión, un congreso de pastores y les estaba enseñando la palabra a todos los pastores de la misión de Elim. Y recuerdo que de repente, 5 minutos antes de que dieran el tiempo para la predicación, llega uno de los ancianos de él y me dice, dice el apóstol Mario que usted lleva la palabra esta tarde. ¿Cómo se sentiría usted? Que no le avisaron, ¿verdad? Y usted tiene que disparar porque le están diciendo dispare, ¿verdad? Yo le dije, no hay problema, solo tuve 5 minutos para orar y una oración así ferviente y decirle, Dios mío, dime qué les puedo dar a estos siervos de Dios. Hermano, oré. Me acuerdo que el Señor me habló solo me dijo el Señor, acuérdate, me dice, del que llevaba el cántaro de agua, ¿verdad? O de la mujer que llevaba el cántaro de agua. Y yo dije, bueno, abran su Biblia donde está el cántaro de agua, le dije yo, porque ni el verso tenía, hermano. Pero mire, Dios se glorificó. Dios se glorificó, fue una enseñanza que hasta el día de hoy no se me olvida nunca, pero tenemos que estar dispuestos, porque el que le sirve al Señor tiene que tener la palabra en su corazón. Amén. La palabra no debe estar en un libro. Mucha gente, hermano, como decía ayer el apóstol Germán Ponce, la anda debajo del brazo, como que fuera desodorante, dice. La palabra no es desodorante para andarla debajo del brazo, hermano. La palabra es para leerla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra? Por favor, sea verdadero. ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra diariamente? Gloria a Dios. Mire, ya se van acabando los amenes, ya van como 2, ¿verdad? Amén. Amén. Porque ese es el problema que tenemos. Que cuando nosotros necesitamos una palabra, que Dios la traiga a nuestro corazón, porque el punto es que dentro del corazón, dice que del corazón sale lo que uno tiene. Uno habla de la abundancia del corazón. Y si en la abundancia del corazón no hay palabra de Dios, va a hablar puras tonterías, hermano. Y ese es el problema que tenemos. Que cuando hablamos, no hablamos lo que edifica, sino que lo que destruye. Y entonces no podemos nosotros caminar de esa manera. Porque entonces nosotros estamos siendo ministrados y autoministrados por un espíritu del mundo que no tiene nada que ver con la palabra.
Ayer nos enseñaron que la palabra es la que va a eliminar todos los vicios. ¿Cuántos se quedaron a la segunda predicación? ¿Verdad que estuvo tremendo? Los vicios, hermano, porque la versión de Nácar Colunga no dice las maldades, dice los vicios que tenemos. Y entre los vicios, hermano, usted se va a dar cuenta de que de repente aquí todos somos viciosos. Y entonces para quitar esos vicios, porque uno de los vicios que tenemos es hablar del hermano. Ese es un vicio. ¿Qué otro vicio nos enseñaron? El orgullo es otro vicio, ¿verdad? Los malos pensamientos es otro vicio. Hermano, a ver, ¿cuántos tienen solamente pensamientos de Dios y del cielo? Y nunca se le atraviesa un mal pensamiento. ¿Cuántos? ¿Verdad que somos viciosos? Vaya, pues para no ir tan lejos, ¿cuándo les gusta el café? Y sin café no pueden vivir. Viciosos. De veras, hermano. ¿Cuánto les gustan las carnitas y no pueden vivir sin un burro de carnitas, sin un taco de carnitas? A ver, levante la mano los que les gustan las carnitas. ¿Ah? Mire, hasta la esposa del anciano, hermano. Viciosos. Entonces tenemos vicios, hermano, que la única manera, hermano, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, está cómo quitarnos de esos vicios. Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Juan 17, 17? ¿Cómo dice? A ver, hermano, de la pantalla, por favor, no se me duerma. Juan 17, 17, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Oh, santifícalos con tu palabra. Entonces quiere decir que esta mañana usted se va a santificar con la palabra. Porque dice, mire cómo dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, yo me voy a santificar con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Y cuando yo hablo mentiras o cosas de mi alma, yo estoy mintiendo y no me estoy santificando. Estoy abriendo puertas para que Satanás ataque mi alma y me diga un montón de cosas, hermano. Entonces yo tengo que entender que Dios me quiere santificar. ¿Qué dice la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hablando de nosotros? ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 4? A ver, ¿qué dice? Versículo 1, capítulo 4. Oiga lo que dice. Oigamos esto. Según nos escogió en Cristo, cuando dice en Él, está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos ¿qué? Santos, ¿qué más? Sin mancha delante de Él. ¿Y qué más? Amorosos, ¿verdad? Ahora, yo pregunto, ¿ya tenemos nuestras vestiduras blancas? ¿O es que están, es que la palabra cochino me gusta? ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con el coche. Y solo el coche, dicen coche en Guatemala. En El Salvador no dicen coche, ¿verdad? En El Salvador dicen ¿cómo? Tunco dicen, ¿verdad? El cuche dice, ¿verdad? El tunco. ¿Cómo dicen en México? El puerco. ¿Ah? Carnita dicen en México, ¿verdad? Puerco. Entonces, lo cochino tiene que ver con suciedad. Yo pregunto, ¿te estás limpiando? Porque si tienes palabra de Dios en tu corazón, ahí ya no hay cabida para lo sucio. Ahí ya no hay cabida para más suciedad, sino que la misma palabra te limpia y te limpia y te lava y te lava. Por eso dice Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Bueno, Mateo 6, 9. Vamos a enseñar un poquito la palabra del Señor, porque eso me va a santificar. ¿Cuántos dicen amén? Dice
que los señores apóstoles y discípulos de mi Señor Jesucristo, dice que le preguntaron, en esta ocasión le preguntaron a nuestro Señor, y en la pregunta que le hicieron, le dijeron a él, enséñanos a orar, ¿se acuerda? Y cuando le hicieron esta pregunta, el Señor les contestó y les dijo, vosotros pues, orad de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y le dijo, venga tu reino. Mire, mire qué bonito, cómo ustedes son de lindos, ¿verdad? Cuando la palabra se inicia, hermano, ya nos olvidamos de que hay que pararnos, ¿verdad? Estamos todos sentaditos ahí como que, siga predicando, pastor, siga hablando. Es que tenemos que darle la honra al Señor. Amén, póngase de pie. Cuando usted lee, hermano, una palabra de Dios al inicio, usted tiene que decir, Señor, dime cuál es el centro del mensaje. Y el centro del mensaje de esta mañana es, venga tu reino, hágase tu voluntad. A ver, diga conmigo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Amén. Diga conmigo, porque aquí dice la escritura en el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, tenga la bondad de sentarse, porque esto a mí me impresiona del Señor Jesucristo, porque el Señor cuando empieza en Mateo, en San Mateo 3:2, cuando Él empieza a caminar, Él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces vuelve en el capítulo 4 y en el verso 17 de San Mateo, y dice el Señor, desde entonces Jesús comenzó, dice la escritura, el que está relatando, que es San Mateo, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando el reino de los cielos se ha acercado, tiene que haber un arrepentimiento. Pregunto, ¿estás arrepentido del vicio que tienes? ¿O es que te gusta? Porque a muchos les gusta, hermano. Por ejemplo, las mujeres les gusta hablar 60,000 palabras, y si no hablan 60,000 palabras al día, no están a gusto. Por eso el celular fue un éxito. La mujer no puede vivir sin celular. Le quitan el celular, hermano. Y ahora lo peor es que no solamente hablan, sino que están chatting en Facebook, ¿verdad? Y se gastan horas y horas y horas. El problema es que también los hombres también, hermano, a un hombre, si un hombre en su casa no le deja a la mujer tomar el teléfono, es que anda de sinvergüenza. Voy a repetirlo. Si un hombre, si esposas, y estoy hablando con 26 naciones que nos miran, si un hombre no le da el password, el código, la clave para desbloquear su teléfono, y lo deja ahí para que su esposa lo vea y su esposa lo puede tomar y revisar, es porque anda de sinvergüenza. Y se le dice, no, esto es mío, come on. Es un sinvergüenza, hermano. Es un sinvergüenza que va rumbo. Mi esposa no le gusta que diga esto, pero a mí sí me gusta. Va rumbo al infierno. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Es que es así, hermano. La escritura dice que los adúlteros no podrán entrar, los fornicarios no podrán entrar, los que se echan con hombres o mujer con mujer o hombre con hombre no podrán entrar. Ahí no entran afeminados, no entran lesbis, no entran nadie de esa clase. No entran. Entonces, hermano, el teléfono, déjeselo a su esposita. Si ella se lo quiere revisar, revisa. Mi amor, te dejo mi teléfono.
A la hora que ella quiera revisar mi teléfono, yo no ando con esas cosas, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque la palabra me limpia. Cuando usted está metido con la palabra, Dios mío, qué lindo es la presencia de Dios. Qué lindo es aprender. Sed santos porque yo soy santo. Y si nos escogieron, y si nos llamaron, y si nos eligieron, hermano, para ser santos y para no tener mancha, hermano, entonces, ¿por qué estamos de cochinos? Pastor, ¿cuál es el mensaje? Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces yo tengo que entender que lo que debo de hacer es obedecer la palabra. Yo no puedo, hermano, yo no puedo caminar, hermano, con la política de este mundo. La política de este mundo, ya vio usted, hermano, mejor ni le cuento porque ya se está aburrido de ver la televisión, que solo guerra y guerra y guerra y guerra y guerra, pero no entre países. Eso ya lo sabemos, pero si no contra un candidato con otra candidata. ¿Ah? Que sos un desgraciado, tú también, y que, hermano, sacándose los trapos al sol. Yo no quiero oír eso. Yo quiero oír que van a meter la palabra de Dios de regreso en las escuelas, que van a hacer esto, que van a ayudar a los hermanos, que vamos a tener un país lleno de paz y de seguridad. No que yo soy mejor, que yo soy negociante y que yo soy de la secretaria. Yo he sido más en este país. Hermano, yo no quiero oír eso. Pero Dios está dejando que eso suceda. Porque este país, por haber abandonado al Señor, el Señor ya nos tiene, hermano, ni siquiera tenemos opciones ya. El que va a quedar va a ser porque Dios quiso. Y va a empezar, hermano, la maldad a acrecentarse, porque dice la Escritura que en los últimos días la maldad se acrecentaría. Pero dice la Escritura que cuando la maldad se acrecente, la gracia de Dios empujará la maldad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. No he empezado a predicar, solamente estoy con los pensamientos que me están viniendo a mi mente. Y entonces dice la Escritura: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esta palabra, venga tu reino, Dios quiere bendecirnos, hermano. Es más, Dios ya nos bendijo en los lugares celestes. Amén. Dice, pero yo creo que ese fue uno de los propósitos de Dios. O sea que Él me quiere bendecir. Por eso cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, él estaba diciendo eso porque, y todavía Él se los dijo claramente: así que arrepentíos y convertíos. Entonces quiere decir que el reino, cuando se acerca, tenemos que arrepentirnos. Si tenemos al rey dentro de nosotros, reinando supuestamente en nuestra vida, entonces, ¿por qué no hay un arrepentimiento? Por eso yo les canto una canción que a ustedes muchas veces quizás no les gusta, porque es de esas viejitas, ¿verdad? De esas canciones viejitas, pero viejitas. Arrepentimiento hay en mi corazón. Aleluya. Y es que a mí me emociona eso porque hermano, fíjese que cuando recuerdo recién convertido que se me salió un sapo, hermano, 3 días tenía de convertido y yo creía que había perdido la salvación y se me vino abajo todo, hermano. Y yo empecé a llorar, dejé todo, hermano, dejé la empresa, me monté en mi carro y empecé a caminar. Y ahí después le cuento porque usted ya sabe lo que me pasó. Hermano, pero allí tiene que haber arrepentimiento. Si andas haciendo cosas mal, le voy a decir a los que me están viendo por YouTube y por Facebook y por todo eso. Si andas de vicioso, pecando, más vale que te arrepintas, porque adentro tenés al Cristo de la gloria, al Rey de reyes y Señor de señores.
Y él tiene un borrador tremendo en las cartas de Apocalipsis, donde dice, y arrepiéntete o vendré y borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Dice o no dice? Entonces dice que nos arrepintamos, o si no nos dan un hermano. Me gustaba como decía Gigi Ávila, el Señor tiene una goma que te va a borrar el nombre. Hermano, me gustaba ese hombre con esa unción que tenía el hermano Gigi, hermano. Tremendo. Yo quiero decirte en esta hora, quiero que entendamos este pasaje, que el reino de los cielos esté aquí en la tierra. Diga conmigo, aquí, aquí. Pero cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de este mundo. ¿Cuándo dicen amén? Ahora, mire, vivir aquí como se vive allá es bendición. ¿Cómo se vive en los cielos? ¿Cómo vive nuestro Señor? ¿Cómo viven los apóstoles y todos los hombres que se han ido para el reino? ¿Cómo viven? Todos los que hemos andado por allá y, hermano, hemos visto, porque yo no vi a nadie, yo solo vi lo que es el campo de allá, hermano. Yo no vi ningún ser viviente, solo vi que tenían vida los vegetales, la vegetación, los árboles y todo eso. Y oí una alabanza tremenda, pero no me llevaron a la ciudad, solo me llevaron al campo. Como queriéndome decir, esto solamente es el día de campo, imagínate cómo está la ciudad, ¿verdad? Pero los que han ido allá han visto al rey David, han visto, hermano, han visto a Abraham, han visto a los profetas que están, pero, hermano, súper bendecidos. Allá solo te cortan un fruto de un árbol y te lo comes, hermano, y es una delicia, un deleite, y como que te da, hermano, energía como para seguir viviendo otros 10 años, hermano. La cosa es que allá tiene vida todo, es bendición todo, y entonces vivir así como se vive allá es bendición. Administrar como se administra allá es estar en orden, porque allá no hay desorden. Es más, todos los que fuimos allá, hermano, nunca vemos sombra. Vemos para todos lados y no hay sombra. ¿Por qué? Porque ahí no hay sombra ni variación de nada. Ahí todo es luz. Ahí no aceptan ni las sombras, ¿verdad? Y aquí sí, las sombras nada más, dicen por ahí. Hermano, qué terrible es vivir en tinieblas. Pero hay gente que le gusta vivir en el vicio de las tinieblas. Es tremendo. Y entonces, adorar aquí como se adora en el cielo es provocar a Dios a que te bendiga, a que venga, a que se haga presente. Por eso hay que adorarlo, hay que bendecirlo, hay que aclamarlo, hay que decirle: papito chulo, yo sé que estás aquí. Siento tu presencia. Aleluya. Un aplauso al Señor. Es que esto es lindo, hermano. Dice que a Moisés se lo llevan y le enseñan el modelo. Por eso él ve 24 ancianos y hace 24 órdenes sacerdotales. O sea, cuando hablamos de orden, hermano, Dios te va a enseñar el orden. Por eso los sacerdotes deben de saber que los llamaron a tener un orden. Por eso el Señor me habló el viernes y me dijo: ya decirles que no vengan aquí sin corbatas y sin sacos y sin administrarme, porque qué desorden se mira, hermano, con la camisa toda así, hermano. Vienen como que vienen a un party o como que vienen a una fiesta. Perdóneme, usted es sacerdote. Todos los que ministran en el altar somos sacerdotes y tenemos que andar bien vestidos y tenemos que darle la gloria a Dios. Ancianos, líderes, tenemos que andar bien vestidos. No tenemos que andar ahí todos, hermano, como que, ay, es que es el día martes y el día martes no viene mucha gente. Entonces lo haces por la gente, no lo haces para el Señor. Wow. Me gusta cuando hay silencio en la iglesia.
Es que hermano, es que esto es calidad. Diga conmigo, el orden. El orden. Ahora, el orden va a traer la bendición. Fíjese que Salomón lo hizo y la gloria de Dios llenó la casa. Y fíjese que también David creo que cuando llevaron al cielo, lo llevaron, porque a David lo llevaron al cielo para mostrarle allá, hermano, a los 24 ancianos. Y los 24 ancianos, él hace 24 órdenes de cantores. David tenía 24 cantores que tenían un orden. Asaf, Emán y todos los demás, hermanos, eran un orden que David tenía en la alabanza. Porque Dios se la había mostrado. 24 quiere decir gobierno de Dios. 12 es gobierno de Dios. Pero 12 más 12 es, hermano, una doble porción del gobierno de Dios. Entonces quiere decir que son 24 ancianos porque son 24 patriarcas de la tribu de Israel y 12 apóstoles, de la tribu de Israel y 12 apóstoles del Cordero. Entonces los 12, hermanos, se unen y esos son los ancianos que están allá. Ancianos, y es el orden de Dios. Y el orden entonces trae bendición, hermano. 24 orden de cantores. Yo le dije a mi esposa, mira, le dije yo, ya no quiero ver 2, 3 personas ahí nada más. ¿Te lo dije o no te lo dije, hija? Le dije, para eso están las mujeres, la alabanza de mujeres, que las quiero a todas arriba. Es que qué lindo es cuando uno ya tiene un orden. Cuando uno ya conoce que ahí en el altar, ay, es que no viene porque no pueden, porque... ¿Qué es más importante que ordenarte para Dios? ¿Qué es más importante que darle a Dios la gloria y la honra? ¿Qué es más importante, tu agenda o la de Dios? ¿Ah? Aleluya. Y no vengo regañándolo esta mañana, solo vengo, hermano, vengo con ganas de predicar porque yo no iba a predicar hoy. Solo que como a mí ya me pusieron aquí y para mí me ha sido impuesta necesidad de darte la palabra. Y eso es bendición para mí. Y entonces fíjese que allí cuando vemos el orden de cantores, hay 4 seres vivientes y David pone a Asaf, Emán, a Kenanías, porque es lo que quería él, era provocar un conjunto de hábitos que iban a dar costumbres, que iban a crear atmósferas. Diga conmigo, atmósferas que se hacen culturas. ¿Sabe usted que la atmósfera se hace cultura, hermano? Y entonces, ¿cuál es tu cultura? Ay, es que yo soy de San Salvador y la cultura. No, tranquilo. Tranquilo, ya no sos de ahí. Es que yo soy de México, del DF. Y se sienten muy proud de ser del DF. Perdóneme, hermano, yo me siento más orgulloso de ser del 7º cielo. Yo a mi esposa le digo, y se enoja, y lo peor que toda la familia habla, pero así como los salvadoreños, ¿verdad? Y yo también, y entonces, pero ella se enojaba antes, que me decía, hasta me ponían mal con ellos. Y me decía, y les decía, él no le gusta, dice que él no es salvadoreño. Pues es cierto, soy de mi Salvador Jesús, pero ahora tengo otra ciudadanía, tengo otra identidad, la de arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en mí crearon una atmósfera y esa atmósfera se hizo cultura en mí. Y mi cultura es divina. Y quiero que todas las culturas de ustedes sean divinas. Que ya no piensen, ay, yo soy de Guatemala, como que fuera la gran cosa. Hermano, como un argentino, ya le conté, ¿verdad? Que me dijo, mira, che, me dijo, si Dios hubiera hecho el cielo en la tierra, lo hubiera hecho en la Argentina. Orgulloso, vicioso, hermano. De repente empezó a tronar y empezaron los rayos. Y me dijo, no te preocupes, me está tomando fotos Dios. Así son, hermano. Entonces yo no quiero andar así, yo no quiero ser orgulloso. Yo quiero ser como mi Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. ¿Y sabes lo que me dice el Señor? Y alcanzarás paz para tu alma. ¿Cuántos tenemos paz? ¿Cuántos tenemos paz en el alma?
¿Cuántos verdaderamente tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento terrenal? Que, hermano, no te mueve nada de lo que pasa aquí en la tierra, sino que tu paz que nos dejó Cristo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, nos dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, es una cultura divina. Esta es una cultura. Yo tengo una cultura divina. Por eso no se enoje conmigo si usted me mira que yo siempre le digo cuando me pregunten, ¿usted dónde es? De arriba. No, pero a mí me parece que usted de Guadalajara, cancelo. No, es que usted es de El Salvador, cancelo. Yo soy de arriba. Amén. Y no me parezco a nadie. ¿Sabe por qué? Porque en las llamas del Señor no hay una que se parezca. Todos tenemos lo nuestro. Así que por eso no querramos imitar a nadie. Porque Dios tiene tu gracia. Él te ha dado gracia. Y esa gracia va a bendecir y va a sobreabundar a la gente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A ver, venga tu reino. Hágase mi voluntad. ¿Así dice? Y entonces, ¿por qué solo andas haciendo lo que te pega la gana? Es que ese es el problema. Ese es el problema. Aquí se hace lo que yo digo. Ah, bueno, ¿cómo que se hace lo que tú dices? Entonces no estás haciendo la voluntad del Señor. Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y entonces, hermano, yo creo atmósferas que se hacen cultura en mi vida. Entonces, ¿cuál es tu cultura? Verdaderamente, hermano, desde que te convertiste hasta el día de hoy, ¿cuál es tu cultura? A ver, pregúntele por favor al que está a su lado, ¿cuál es tu cultura? Dígale. ¿Ah? ¿Sabe el problema que hay? Que hay mucha gente, hermano, que como no vienen a la adoración y a la alabanza, y llegan ya vienen barridos solo a la palabra. Y entonces lo que sucede es que la cultura no se pega. Hermano, perdóneme, pero esto de adorar a Dios es un ambiente que crea Dios en nosotros y se vuelve, hermano, una cultura. Diga conmigo, es un ambiente creado por Dios. Por eso es importante adorarlo. Diga conmigo, es importante adorar a Dios. Es importante alabarlo. Es importante darle gloria. Es importante, hermano, que Él derrame de los dones del Espíritu y hayan dones en medio nuestro. Es importante que hayan 9 dones funcionables en este lugar. Es importante. Es importante que se levanten 5 ministerios en este lugar. Es importante. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y ayer hasta, bueno, ni le digo esto porque no tiene edificación. Amén. Pero venga tu reino, lo han tomado, lo han agarrado para hablar de doctrina. El reino ya está en medio nuestro. Ahora, en medio nuestro, ¿a dónde, pastor? Dice que Él lo pondría en nuestros corazones. ¿Acaso no dice el profeta así? El profeta dice que el reino lo pusieron en nuestros corazones. Por eso usted no mira el reino en la tierra. Eso se va a dar cuando Él venga. Pero ahora el reino está en nuestros corazones. Pregunto, ¿lo estás dejando gobernar al Señor? ¿O te está gobernando el otro? No me conteste. Porque caemos en el error de los vicios, ¿verdad? Y cuando hay vicios en nosotros, el Señor no puede usarnos, porque entonces, hermano, ya hay problemas ahí. Y los vicios están en Gálatas. Todas las cosas que de la carne, los frutos de la carne, son vicios. Nos enseñaban ayer que la versión Nácar Colunga dice, no dice las maldades, dice los vicios que tenemos. Y entre los vicios está el adulterio, la fornicación, el ser afeminado, hermano, el ser homosexual y todo eso, ser borracho. Pero mi apóstol dijo, no, eso dejémoslo, eso está muy fuerte para nosotros, pero vamos a los otros vicios, dijo. Y está el orgullo, la vanidad, está los malos pensamientos,
está la deshonestidad, está el fraude. ¿Usted no ha cometido fraude, hermano? Aleluya. ¿Ah? ¿No le ha dicho a alguien, préstame tanto y yo te lo pago y no lo paga? Fraudulento. ¿Ah? ¿No ha cometido fraude? Ese es vicio. Hay gente que le gusta prestar, pero no le gusta pagar. Y lo peor es que, hermanos, se enojan cuando les cobran. Ese es lo peor que le puede pasar a un vicioso de esa clase. Amén. Hay que convertirlos a Cristo, hermano. O por lo menos hay que decirles, mira, aquí está la clave. ¿Ah? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Diga conmigo, la palabra es verdad. Y entonces el reino, entre tantas cosas que se dice, quita el arrepentimiento. Fíjese, cuando viene la palabra, hermano, y entonces se aparece el Señor y viene el reino de Dios a nosotros, dice que nos trae arrepentimiento dentro de nosotros. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que ser tranquilos, no arrebatados. Hay una amiga de mi esposa que ella dice, los salvadoreños van a entender esto, dice no te ajolotes y no te preocupes. Y entonces ella habla en inglés y dice, don't ajolot and don't preocup. Y digo yo, Padre Santo, ese no es inglés, ¿verdad? Pero ella dice que está hablando inglés. ¿Ah? Y ayer me decía mi esposa, ¿te das cuenta que el apóstol dice que no nos ajolotemos? Y le dije, no dijo así, le dije yo. Pero yo lo interpreté así, me dijo. Y es que hay que interpretar las cosas de la manera que se dicen, hermano. Y entonces el Señor quita, porque nos quita a nosotros lo arrebatado, lo ajolotados que somos en veces. Porque la paz de Cristo nos trae, hermano, tranquilidad, nos trae dominio propio, nos trae a nosotros bendición. Y entonces hay que tener una cosecha de fruto de lo que el Señor habló. Y entonces imagínense, la cosecha que el Señor quiere es las naciones. El Señor no quiere solamente que nosotros seamos fructíferos, sino que las naciones sean fructíferas. Por eso Él viene a gobernar, porque Él sabe, hermano, porque para que las naciones fueran fructíferas, tendríamos que tener presidentes, reyes, alcaldes cristianos. Y aún así, porque ahora el cristiano de hoy en día es vicioso. Y usted dirá, ¿pero cómo, pastor? Sí, porque la Nacar Columna nos enseñaron que no son maldades, no estamos haciendo maldades, estamos haciendo vicios. La maldad es traducida a vicio. Y entonces, hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos todavía malos pensamientos? Y tenemos el vicio de pensar mal, el vicio de hacer cosas que a Dios no le agradan. A ver, ¿cuántos mentimos todavía? Es un vicio, la mentira es un vicio. Entonces nosotros tenemos que entender de que Él quiere fructificar y hay que tener una cosecha, pero no son frutos de lo que el Señor habló, sino una cosecha de naciones. Imagínese cuando Él esté reinando en la tierra, hermano. Hermano, dice que la nación que no venga a adorarlo a Jerusalén una tan sola vez al año, no le va a llover. Amén. Entonces quiere decir que adoración a Dios es servicio a Dios, es honra a Dios, es darle honor a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gusta llegar a adorar a Dios, a bendecir su santo nombre? Hermano, fíjense que hasta que todas las naciones se alineen y tengan reyes cristianos, y entonces vendrá el Señor. No va a pasar, no va a suceder, no va a suceder. Hoy en día, hermano, fíjese que cuando elegimos a Obama y tuvimos esa negra experiencia en Estados Unidos, hermano, ¿qué pasó? ¿Verdad que lo elegimos porque era cristiano? Porque apareció yendo a una iglesia y estaba con su apóstol, su archbishop, y lo vimos y todos fuimos a las urnas y dijimos, el negrito es cristiano y gloria a Dios, y de repente nos aparece que es musulmán, es musulmán. Yo digo, con razón nos pegaron en las torres, hermano.
Desde antes de que antes llegara, cuando estaba en el Senado, es que nos atraparon, nos hicieron pedazos. ¿Por qué? Porque, hermano, nos engañó el diablo. Y así nos quieren volver a engañar, hermano. Y ahora el problema es que los dos, hermano, por lo menos uno es negociante y sabe hacer negocios. Posiblemente nos saque del hoyo de la economía. Ese hombre sabe hacer negocios. Amén. Desde pequeñito le enseñaron a hacer negocios. Y ahora nos ponen, ahora de que le han sacado los trapos al sol, porque a la mujer la pone aquí, la pone allá. Pero perdóneme, yo estoy viendo un video hoy en la mañana que mandó la hermana profeta de la central, hermanita Chachita, y yo vi hoy en la mañanita vi ese video, y yo dije, wow, qué tremendo este hombre. Y una de las líderes de él en construcción y en negocios, que hace los negocios más grandes, es una mujer, la directora. Y dice, yo honro a la mujer. Pero le han dicho otras cosas y han dicho otras cosas. Hermano, a cualquiera, pero yo no le estoy poniendo de que vote por él, ¿verdad? No le estoy diciendo eso, ni tampoco por la otra, ¿verdad? No, lo único que le estoy diciendo, el que quede va a ser porque Dios quiso. Él quita y pone reyes. Amén. Ahorita yo no sé si votar o no votar, pero yo le digo a mi esposa, votemos aunque sea por el tercero, por el independiente, ¿verdad? Porque ninguno, hermano, ninguno da la medida. Ese es el problema que le quiero decir. Porque si miramos lo que la gente dice y lo que el internet dice, hermano, y lo que la media dice, nos están confundiendo. Porque no están diciendo la verdad. Pero gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice en Juan 17:17, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la única manera de que yo voy a estar bien es oyendo la palabra del Señor, es leyendo la Biblia. Ahí está la noticia del día, hermano, cuando dicen amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces es imposible que todas las naciones se alineen, hermano, teniendo reyes y presidentes cristianos. No va a ocurrir eso. Y entonces, hermano, si usted mira lo que las naciones, los líderes de las naciones, hermano, uno está loco, el de North Korea, ¿verdad? Ese está loco, hermano, se quedó por eso es que dice la escritura, cuando Dios quiere maldecir una nación, levanta a un joven como presidente o como rey. Y como está jovencito, el gordito chino, coreano, hermano, está haciendo misiles. Él cree que es un juego, hermano. Porque él todavía está jugando Nintendo, creo yo. O está jugando Xbox, no sé lo que está jugando. Pero él ya lo está haciendo a nivel guerra mundial, hermano. Y el otro, Putin, qué nombre más feo. Hermano, de Rusia. Hermano, ese está más tremendo. Nos está haciendo, hermano, se está introduciendo en todos los emails de todos los Estados Unidos, de los gobiernos estatales y federales. Y nos está viendo todo, nos está sacando todos los trapos al sol. Está viendo, y hermano, nos pueden atacar cualquier momento. Pero son gente, hermano, que si usted mira las naciones, hermano, ya el Señor viene. De veras, hermano, ya está cerca la venida del Cristo de la gloria. Por eso tenemos que santificarnos, tenemos que arreglarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que quitar manchas y arrugas de nuestra vida. Tenemos que dejar el vicio, hermano, de los malos pensamientos, el vicio de las malas intenciones del corazón, el vicio del orgullo, hermano, el vicio de mentir, hermano, el vicio de ser tranza, hermano. Porque eso hay que quitarlo de nuestra vida. Entonces, cuando yo veo el reino, ya Jesús dijo lo que él iba a poner era el reino en nuestros corazones. Y entonces dice Juan 6:15. Vaya conmigo. Dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Y cuando él se retira, yo quiero mostrarle la cultura divina, la del cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad.
Porque fíjese que el conjunto de hábitos que uno tiene, o que usted tiene, o que yo tengo, cuando nos preguntan cuál es tu doctrina, hermano, ¿cuál es la doctrina? A ver, pregunto. Es tu forma de vida. Esa es tu doctrina. Y entonces, hermano, el conjunto de hábitos que uno tiene forman las costumbres, y las costumbres que uno tiene forman la cultura nuestra. Usted puede ser de México, de El Salvador, de Centroamérica, de Norteamérica, de las islas del Caribe. Usted puede ser de donde sea, pero no representar su cultura. ¿Por qué? Porque, hermano, los hábitos con los cuales usted está viviendo, eso van a formar la costumbre. Y ¿acaso no es cierto que las costumbres, hermano, que tenemos ya no son de las costumbres que nos enseñaron al principio? ¿Ah? Ahora tenemos una costumbre divina de venir a adorar a Dios, de leer la palabra, de ayunar, ¿verdad? De buscar el rostro del Señor, de oír su palabra. Es una costumbre divina, y entonces, por lo tanto, esa costumbre divina se ha vuelto una cultura en nuestro medio. Por eso nos dice que estamos locos. Y nuestros familiares que no están convertidos dicen: ay, yo no sé por qué van tanto a la iglesia. Es que es una cultura. Diga conmigo, es una cultura. Y las culturas forman atmósferas. Y por eso la atmósfera en la iglesia tiene que ser una atmósfera donde el Señor se haga presente. Amén. Cuando usted lee la palabra que dice que Él alaba a Dios en medio de sus hermanos, hermano, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar, por eso mire, mi oficina está ahí enseguida, hermano, estoy oyendo todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Hay veces que hasta ni me dejan estudiar de tanta bulla que hacen, ¿verdad? Pero están adorando al Señor, están bendiciendo, están alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso es lindo, es una cultura, es una atmósfera, porque nosotros somos creadores de atmósferas. A ver, dígale al que está a su lado: tú creas tu propia atmósfera. Dígale, por favor. Tú creas tu propia atmósfera. Nosotros somos creadores de esas atmósferas. Por eso es importante que se cante, que se adore, que se profetice. Yo estaba diciéndole a Carlos, ¿me permite decir lo que te dije, hijo? Le dije a Carlos, le dije: mira, hijo, el enemigo te está atacando, le dije. Y como te está atacando, te quiere hacer que tu paz se pierda. Y entonces le dije yo: hazme un favor, agarra en YouTube y pon a este joven que está siendo usado por Dios, que se llama Marcos Brunet. Pon Deseable, le dije yo, y no pares de poner esa alabanza en tu casa, en tu cuarto, en tu sala. Crea un ambiente donde los demonios digan: ¡ay, me voy de aquí! Ese ambiente va a crear paz y va a traer una bendición, y va a crear una costumbre, una cultura, y va a formar esa atmósfera donde se cante, donde se adore, donde se profetice. Hermano, diga conmigo, se crea una atmósfera espiritual para que le dé lugar a la palabra espiritual. Porque la palabra revelada no va a venir si nosotros no estamos en el Espíritu. Amén. Todos los hombres de Dios dice que estaban en el día del Señor, en el Espíritu, cuando recibieron la revelación. Entonces, para recibir revelación tenemos que estar en el Espíritu. A Moisés le dicen: haz todo de acuerdo al modelo. Diga conmigo: yo tengo que hacer todo de acuerdo a la palabra que me enseña cómo hacer las cosas, cómo caminar, cómo hablar, cómo desenvolverme. Es el modelo que tenemos nosotros. Haz todo de acuerdo al modelo. A Moisés le dieron permiso de poner sus propias ideas, hermano. Moisés dijo: ay, me gustaría un adornito ahí en la columna de las columnas del Señor, del templo del Señor. El Señor le hubiera dicho, le hubiera parado, hermano. ¿Verdad que sí? Moisés no vino, él dijo: veo el modelo, así como está, así se hace. Por eso es que cuando Dios te dice algo, haz esto, y tú haces más de lo que Él te mandó a decir, eso, o mandó a hacer, eso es infidelidad. Que pongan esto, en la iglesia se miraría más bonita con esto y con esto otro. Y Dios dice: ah, bueno, le estás escuchando a la gente, mi estimado Aarón. Van a ser becerro.
Por eso me gusta esto, porque, mire hermano, no le dieron permiso de poner sus propias ideas, hermano. Le dijeron, haz todo de acuerdo al modelo que te mostré. Y lo que es el más tremendo es que no habían iPads, ni habían textos, ni habían emails. ¿Cómo? Él dice, como te lo mostré. Moisés tenía que recordarse de la visión. Hermano, no era fácil. A Moisés le pegaron la visión en su mente y en su corazón, y él se tuvo que acordar de cada detalle de cómo Dios le había mostrado. Mire, Moisés, ¿quieres tener éxito? Haz todo de acuerdo al modelo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sigue lo que la palabra te ordena. Por eso Jesús dijo, dice, haced discípulos de entre las naciones. En Mateo, el último capítulo, hermano, los últimos versos, dice, haced discípulos de entre las naciones, enseñándoles el bautismo, no como otros que dicen, bautícese por solo Jesús. ¿Verdad? Santo Jesús, ¿verdad? Hermano, por favor, el Señor dijo, no sé si lo tenemos por ahí listo en la pantalla, pero el Señor dice, enseñándoles, ahí está ya, enseñándoles, dijo, ¿qué dijo? Que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, y les van a enseñar lo que yo os he mandado. Diga conmigo, mandamiento de Cristo. Entonces el mandamiento de Cristo es el verbo y el verbo es la palabra. Entonces quiere decir que tenemos que hacer conforme la palabra de Dios. Ese es el mandamiento del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no diga así es, mire, por eso es que si usted quiere tener éxito, hagamos todo de acuerdo al modelo, hermano. El modelo que Dios ha mostrado. Mire, Moisés quiere ¿quieres que mi presencia baje, Moisés? Hazlo conforme yo te dije. Por eso se acuerda cuando David quiso traer el arca, hermano, y que mataron a Usa. ¿Ya? Entonces, hermano, se sintió mal, pero porque David estaba haciéndolo a su manera. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer a la manera de nosotros el culto a Dios? Por eso el culto a Dios con rock and roll no sirve. Ay, es que queremos traer a los jóvenes, no sirve. Van a matarte o van a matar muchas cosas, hermano. No sirve. Pero los jóvenes, ay, es que vamos a hacerlo así con guitarra eléctrica. Hermano, si Dios hubiera querido que se le adorara con guitarra eléctrica, la hubiera hecho ahí arriba, ¿verdad? Pero usted mira todos los instrumentos de cuerdas y de aire, de viento, dice, ¿va? Instrumentos de viento, hermano. Y las voces, qué voces más preciosas las que tenían, ¿verdad? Por eso, hermano, yo cuando miro un negrito cantar, yo digo, it's not fair, it's not fair. Porque como cantan de lindo, hermano. Dios guarde. Yo digo, ¿por qué no me dio el Señor una voz así? Me dijo, entonces te hubiera tenido que ser negro. Perdón, yo no soy racista. Yo amo a mis hermanos, a todos los amo, ¿verdad? A cada uno por igual. Pero fíjese, hermano, que tiene que ser de acuerdo al modelo que Dios hace. A Moisés no le dieron permiso que diseñara nada. A Moisés no le dijeron, diséñalo tú. No le dijeron. Entonces, ¿por qué queremos nosotros diseñar lo que ya Dios dijo y hacer otra cosa? Y por eso es que hay problema, hermano. Si Dios hubiera querido tener luces de colores, le hubiera mandado un montón de luces, y Él es el dueño de todas las luces, hermano. Amén. Él dice que es luz. Y si Él hubiera querido luces así oscuras y hermano, eso es mundo. Eso es mundo. Pero los que están arriba, ay, qué bonito. Hermano, hasta pierden el ritmo, porque creen que a ellos peor cuando les tiran el spotlight. Hermano, no hayan que hacer.
Tranquilo, a Dios, hermano. Si Dios hubiera querido que nosotros fuéramos famosos, entonces ya Cristo no estuviera, hermano. Amén. La fama de Babel, ellos querían fama, pero no para Dios, sino que para ellos. Cuando eso sucede, hermano, ya estuvo que cavaste tu tumba y te van a enterrar. Por eso no quieras sobresalir, no quieras, ay, es que voy a ir aquí, ay, es que voy a ir allá, ay, es que voy acá. Tranquilo, mejor deja que Dios. ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya le dijiste a Dios? Por eso yo estoy orándole al Señor todavía, hermano, y le estoy diciendo, mira, Señor, yo me quiero mover, pero cuando tú me digas, no cuando yo quiera. Amén. No crea que para mí ha sido difícil aceptar la invitación de Cuba, hermano. ¿Cuántos? 2 años me ha estado Osniel invitando. 2 años de estar orando al Señor. Hasta hoy que se dio que voy con 7 pastores. ¿Verdad? Y ahí me mandaron la agenda de predicación. Ayer apenas la recibí la agenda, se la mostré a mi esposa. Y en la agenda aparece Alfredo Rivas. Y en las otras no aparece nadie, como queriéndome decir, usted es el que va a decidir a quién pone. O sea que el asunto es la responsabilidad es mía y suya. Porque si me manda sin un 5, ya se arruinó la cosa. ¿Verdad? Aleluya. Que la ofrenda misionera para los hermanos que están. No, la ofrenda misionera es para las misiones. Y esta es una misión. Y no es imposible. Ya tenemos los boletos. Amén. Ya tenemos las visas cubanas de religión que nos van a permitir predicar la palabra donde quiera que sea en La Habana, Cuba. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le dije yo a Víctor ayer, le dije yo cuando él me dijo que venía para acá ayer, le digo yo, mira, tú si querés puedes venir todavía, te compramos el boleto y nos vamos. Y me dice, yo quisiera, me dice, pero híjole, la agenda no me permite todavía. Pero voy, me dice, la próxima yo voy contigo. Entonces, hermano, si es que este asunto no es, Dios nunca improvisa, nunca, jamás. Dios ya tiene todo, hermano, perfectamente ordenado para lo que nos va a dar y nos va a querer que nosotros hagamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la Escritura que a Moisés no le dieron la iniciativa de poner un clavo de más en el tabernáculo. Moisés no podía él hacer algo que Dios no le hubiese mostrado. Diga conmigo, orden de Dios. Entonces, si nosotros hacemos como está escrito, si nosotros seguimos la cultura divina, nosotros no nos vamos a meter en problemas. Usted y yo nunca nos meteremos en problemas, porque si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, Él nos bendecirá, nos abundará, nos prosperará. Hermano, Él va a hacer, nos sanará. Pero tenemos que hacer exactamente como está escrito, el modelo. Por ejemplo, hermano, Salomón toma los planos y que le dio su padre David, hermano, y se inicia a hacer el templo. Él no dijo, yo quiero a ver si hago las torres más altas. Él no dijo, voy a poner adornos aquí, voy a poner adornos allá. Hermano, él lo hizo de acuerdo a los planos. Él lo hizo y vino, hizo el atrio y luego el altar del sacrificio, luego el lavacro, el altar de bronce, luego hizo el lugar santo con las mesas de los panes, el candelabro, el otro lado del altar del incienso. Pero cuando él llega y pone el arca en el mismo lugar santísimo, hermano, la gloria de Dios llenó la casa y se perdieron las órdenes sacerdotales, porque cuando él llega, hermano, él hace como a él se le pega la gana. Él es soberano, él hace como él quiere. Amén. Y ahí se perdieron los órdenes sacerdotales. Ahí hermano, bueno, mejor ni digo esto porque no edifica tampoco. Iba a hablar ayer de lo que pasó ayer ahí con mi hermana Ninosca, pero no quiero hablar de eso. Amén. Solo que los que llegaron que piensen, ¿verdad? Aleluya.
Pero no, hermano, es que si entra un sacerdote, si en este momento entrara, hermano, el apóstol Víctor me dijera, mira Freddy, fíjate que siempre me vine porque aunque vengo tarde, en ese momento yo le entrego el micrófono. Así es el orden, hermano. ¿Ah? Él es un apóstol. Si llega mi padre, aquí, hermano, papi, aquí está, tome, usted siga predicando. Y él, yo sé lo que me va a decir. No, dele usted, yo a escucharlo vine. Yo sé cómo es él, humilde, un hombre humilde, amén. Entonces tenemos que tener esos hábitos, hermano. Y entonces cuando el pueblo de Dios mismo está bajo el dominio romano, ¿se acuerda de cómo Israel estaba bajo el dominio romano, hermano? Y cuando ellos están bajo ese dominio, ese gobierno político, esa influencia, hermano, de Italia, hermano, el pueblo de Dios quería hacer a Jesús rey y querían que él gobernara. Querían que el pari de los judíos y el pari de los romanos fueran a las urnas y votaran a Jesús a ser rey. O sea que ellos hermano, la influencia, o sea que el conjunto de hábitos de otras culturas, la meta de la iglesia, no podemos permitir hábitos mundanos en la iglesia. No lo podemos permitir. No son de la iglesia, son influencias del mundo. Hermano, no podemos estar saltando ahí, haciendo show. No, este lugar es santo. Los altares son para adorar a Dios, no para que el hombre se eche la gloria, no para que te oigan tu voz de barítono, de tenor, ¿verdad? Como me dijeron a mí un día, usted tiene una voz de tenor. En Colombia me lo dijeron, porque yo empecé a cantar a puro, así como quien dice, a puro pecho, porque nadie me pudo seguir. A capela, perdón. Es que ella es la directora del avance, hermana. Ella sabe que es a capela. Entonces, a pura capela me tocó. Y que es la unción que el Señor me dio en Colombia, hermano. Y empiezo, y me dijo el apóstol Gustavo Escobar, me dice, mira vos, vos tenés un vocerrón de tenor. ¿Qué tal si me lo hubiera creído, hermano? Aquí les dijera, callaos todos, please. No, hermano, el conjunto de hábitos de otra cultura, hermano, se mete a la iglesia y ya se arruinó el culto. Se arruinó. Entonces no podemos permitir que estos hábitos que no son de la iglesia y nos influencien a nosotros como la iglesia de Cristo. No podemos permitirlo. Mire el pasaje, Lucas 3:2. Dice la escritura: durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, ahí ya lo voy a parar, habían dos sacerdotes. ¿Cuál era el orden? Un sumo sacerdote. Y entonces, ¿por qué habían dos sumos sacerdotes? Hoy me mandaron un email. En el email de Cuba dice: pastor, en la mañanita, pues Osniel, te amo en el nombre de Jesús, es bendición. Osniel es bendición, el pastor de jóvenes de la Isla de la Juventud en Cuba. Me manda a decir: no sé si ustedes lo hacen, pero aquí en Cuba hoy es el día del pastor. No sé si usted sabe, pero hoy es el día del pastor. Así es que, como me conviene, usted échele, ¿verdad? Porque hoy es el día del pastor. No. Entonces yo le dije, bendiciones, pues tampoco le iba a decir que no, ¿verdad? Y yo le dije, bendiciones, Dios los bendiga a ustedes también, porque me bendijo. Y entonces mandé el email y le dije que Dios, el Padre de mi Señor Jesucristo, os dé muchas bendiciones más. Y ya le mandé el email y le contesté. Pero ¿qué tal si yo vengo, hermano Eduardo, por favor ponme ahí, el día del pastor, hoy por la mañana? Y ponme ahí por favor un anuncio que diga así, pero en alto relieve, y que luces y todo. No, hermano, hoy es el día de Cristo, bendito sea su nombre, amén. Pero oiga lo que dice el pasaje. Dice: durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Mire, el Señor tuvo que llamar, diga conmigo, el Señor tuvo que llamar a Juan.
Y fíjense que para que pusiera las cosas en orden. Juan vino a poner orden. Y entonces, pero yo quiero que mire el capítulo de Lucas 3:12, hermano, y trate de encontrar algo que no esté normal ahí. Lea conmigo. No sé si usted lo mira, pero hay algo raro ahí. Fíjese que dice, porque dice que estaba el sacerdocio de Anás y Caifás. ¿Qué es lo raro que usted está viendo? Sí, pero ya se lo dije, ¿verdad? ¿Qué tal si no se lo digo? No, lo raro es que había doble sacerdocio. Hay dos y solo tenía que haber uno. Un sumo sacerdote. El orden de Dios es un sumo sacerdote. ¿Se acuerda cuando el papá de Juan, hermano, era el sumo sacerdote? Porque Juan venía del linaje de Leví. Amén. ¿Se acuerda? Zacarías, ¿verdad? Y Zacarías se quedó mudo y hermano, se le pegó la lengua al paladar. Le quedó trabada, ya no pudo hablar, ¿verdad? Porque no creyó lo que estaban diciéndole. Pero él era el sumo sacerdote ese año. Amén. O sea que solo había un sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué Anás, solo porque era su yerno, hace a Caifás también sumo sacerdote? O sea que ahí se distorsionó todo. ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía que encontrarlos en desorden. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque estaban en desorden. Si hubieran estado en el orden de Dios, por lo menos les hubiera caído el 20. O sea, les hubiera caído, hermano, el entendimiento para arreglar eso y decirle al Señor, bienvenido mi Señor, ¿verdad? Como estaba escrito, aquí estás presente. Lo hubieran recibido bien. Y entonces, hermano, la cultura romana se había metido. La ley que solo podía hacer un sumo sacerdote, hermano. Entonces hubo injerencia, diga conmigo, injerencia. Pero ¿injerencia de qué? Porque fíjese que cuando vemos esto, la injerencia que había ahí es de culturas y hábitos que se quieren meter dentro de la iglesia. Y si usted se da cuenta, hermano, esto era lo que repercutía. Cuando Jesús se dio cuenta, sacó el látigo. ¿Sí o no? Por eso el Señor saca el látigo en el templo y empieza a volcar mesas. Porque se dio cuenta que la cultura romana se había metido dentro del pueblo de Israel. Y entonces empezaron a vender y a vender y a vender. Solo miren las costumbres de Jesús. Jesús, dice la Escritura, que acostumbraba a orar. Jesús acostumbraba a ir al templo. Igual a usted y a mí. Usted como acostumbra a orar, ¿verdad? Señor bendice. Especialmente cuando va a comer, ¿verdad? Ni siquiera, hay veces que hasta se nos olvida. Y digo se nos para que no se sienta usted mal. ¿Ok? Pero le pregunto, ¿acostumbra a orar usted? ¿Acostumbra usted a ir al templo? Aleluya. Entonces, Dios, hablando de Jesús, su oración era vertical, era hacia arriba. Con el Padre solamente, hermano. Pero cuando Él descendía, ministraba horizontalmente. Y empezaba a hacer milagros y sucedían milagros, prodigios y maravillas. Porque cuando uno ha estado en la presencia vertical con el Padre, hermano, aquí abajo van a empezar a ocurrir milagros. Y vamos a empezar a poner manos. Yo le oro al Señor de que sobre ustedes caigan todos los dones. De que uno se levante con el don de sanidad, pero tremendo, para decirle, vení para acá, vení vos y orá por esta persona para que se sane. Yo quiero que el Señor derrame sobre nosotros los dones del Espíritu. Pero eso, para que eso suceda, tiene usted que tener la costumbre de orar. Y la costumbre de ir al templo. Para que sucedan cosas. Es que esta es una costumbre. Hermano, qué tremendo. Entonces sucedían y le decía, estás perdonado, nadie te condena, queda limpio, recibe como has creído. Y hermano, y hacía milagros, prodigios y maravillas. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios Padre. Acuérdense que Él se despojó de todo.
Y cuando se despojó de todo, él había quedado como usted y yo. Por eso dice la escritura que Elías tenía pasiones como usted y yo. O sea que Elías era igual a nosotros, solo que aquel oraba y usted no ora. ¿Ah? Solo que Cristo pasaba toda la noche orando en oración y nosotros pasamos roncando toda la noche. ¿Ah? Hermano, qué tremendo. Entonces, por eso la oración vertical de Jesús, y cuando descendía ministraba, hermano, y ya no se cargaba, y cuando oraba ya no andaba despeinando gente. Porque todo lo que hacemos hoy cuando ponemos manos sobre la gente es despeinar a la gente, hermano. ¿Sí o no? Porque los milagros con Jesús, él ni los tocaba. Y cuando los quería tocar, se echaba un escupido en la mano. Le digo, abrí la boca, le decía, y en la lengua le ponía la mano, hermano. Le aseguro que si yo hago eso, usted me decía, perdón, pastor, perdón. ¿Ah? Y aquí no hay polvo, porque si hubiera polvo, una escupida del polvo para hacer lodo, para ponerte en los ojos. Hermano, este asunto es precioso. Porque el Señor, hermano, ¿por qué ocurrían tanto milagro? Y entonces, si nosotros afilamos el hacha, vamos a cortar el árbol. Amén. El problema es que andamos con la hacha desafilada. Pastor, ¿qué me está diciendo? Te estoy hablando, como dijo un pastor, en parábolas. Hermano, el hacha es cuánta palabra tú tienes en tu corazón. Porque la palabra va a cortar. Acuérdese que es una espada de doble filo. Este es un hacha. Amén. Y que tiene solo un filo. Entonces el hacha es cuando usted la usa, la palabra de Dios, para cortar el árbol, hermano. Y lo corta rápido. Y se cae. Pero si no afilamos el hacha, no pasa nada. Hermano, trabajamos con más fuerza, nos cansamos y nada pasa, no se corta nada. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Nos llamó para que solo estuviéramos escuchando la palabra o para que usted se llene de la palabra? ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Llega Pedro y le dice, ¿por qué has dejado que Satanás te llene tu corazón? Hay veces que dejamos que el diablo llene nuestro corazón, hermano. Ojalá que aquí no, ¿verdad? Pero cuando Satanás se mete, hermano, empieza uno a hacer cosas como dice Pablo, lo que no quiero hago. Y lo que sí quiero no lo puedo hacer. Claro. ¿Cómo lo vas a poder hacer si andas de vicioso? ¿Verdad? Y entonces tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra. Tenemos que dedicarnos a ir al templo. Tenemos que tener la costumbre de orar, de ir al templo, de leer la palabra. Hermano, el daño que nos hace de copiar, hermano, a otra gente es un daño terrible. Dios tiene para ti tu gracia. Dios te ha dado tu gracia y tu gracia va a ser de bendición. Pero si tenemos la escritura, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres del libro, de la palabra. Amén. La escritura dice que el Señor abrió el libro donde estaba escrito como era su costumbre. O sea que la costumbre del Señor era abrir los rollos. Ahora, ¿cuál es la costumbre nuestra? Ay, pastor, mi costumbre es comer. Se nota. ¿Cuál es tu costumbre? Pregunto, ¿cuál es tu costumbre? Porque hermano, la costumbre del Señor dice que tomó el libro donde estaba escrito como era su costumbre. Fue a orar como era su costumbre. Fue al templo como era su costumbre. Entonces la costumbre, hermano, va a crear mi cultura. Va a crear el ambiente en el cual yo me mueva. Entonces, si yo me muevo bajo la cultura, hermano, de lo que yo hago, entonces yo voy a estar bendecido. O voy a estar, hermano, bien tronado. Y por eso, ay, yo no sé por qué Dios se ha olvidado de mí. No, no. Él te dice, olvídate de todo, menos de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor no quiere que tú lo olvides a Él.
Él nunca te va a olvidar. El Señor te prometió: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Todos. Un aplauso al Señor. Todos los días. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, perdón, hermano. 3 voicemails ahí. 3 veces me ha llamado Víctor. A lo mejor ya salió la suegra, ¿verdad? De la hija Nisa. Pero, mire, hermano, el Señor no andaba enseñando costumbres paganas. Él nunca vino a enseñar nada que no fuera de arriba. Él dice, la escritura clara nos dice que cuando él le preguntaban y esto, él le dice: yo no vengo a decir nada de parte de mí. Yo hablo lo que mi Padre me dice que yo les diga. Entonces, ¿qué es lo que no hemos entendido? Porque el Padre le dijo a Moisés, a Elías, a Pedro, a Jacobo, a Juan, les dijo: a él oír. Ahora ya no me oigan al Elías ni al Moisés, óiganme a mi hijo. Entonces el Señor nos dijo: oigan lo que la palabra dice, porque Él es el verbo de vida. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Porque yo cuando miro esto, va a haber bendición. Dios nos va a bendecir abundantemente, pero el pastor tiene que dedicar el tiempo a lo que el Señor le mandó, y habrá bendición en el pueblo. Amén. Porque si yo me pongo las pilas, hermano, la única manera de que esto va a funcionar es que yo me ponga las pilas. Amén. Y si yo me pongo las pilas, hermano, esto va a funcionar. Y el liderazgo también se tiene que poner las pilas. Pero hermano, el problema es que en algunas iglesias el pastor bautiza, el pastor hace la limpieza en el templo, el pastor visita a las ovejas, el pastor lo llaman para que les dé raite, al pastor, hermano, se le arruina el carro y lo llaman para que se los venga a componer el pastor. Hermano, ese es el ministerio de Aarón. ¿Qué dice la gente? Y la gente opina. Aquí no. Aquí el que manda es el Espíritu Santo, y la palabra es el modelo. ¿Okay? O sea que si usted me llama porque se le quedó el carro, hermano, le voy a decir ya desde ahorita, cómprese una aseguranza de AAA. Solo vale como $40 al año. ¿Ok? Y cuando se le quede su carrito, no me hable a mí, hable a AAA. ¿Ok? ¿Necesita raite? Llame a mi hermano George. Hermano George, por favor, ¿no me podría dar un raite? Y hermano yo le va a decir: sí, no hay problema, hermana. ¿A dónde vive? Aquí en San Isidro. No hay problema. Van a ser como $10 de gasolina, hermana. ¿Podría usted darle para la ofrenda de la gasolina? Ay, ¿dónde está el amor? Es que este asunto así es, hermano. Y no hay problema, yo pago, hermano, pero es que no es así. Si vamos a dar right, por favor, si alguien le dio raite, dígale: mire, mi hermano, le voy a ayudar con $5. Por lo menos hágale el favor. Si no tiene, dígale: mi hermano, mire, lo invito a comer, y ponga su tarjeta de crédito para invitar al hermano. Pues la cosa es que dé algo. ¿Ah? Darán, dicen las campanas. Aleluya. Dice que el que no siembra no cosecha. Amén. En este asunto es dando y dando. Hermano, es tremendo, pero estas costumbres, hermano, que se le quedó el pastor, no me ayuda a empujar. Híjole. Tremendo. Costumbres paganas. Cuando dan limosna, hermano. Y lo peor, que me usan los sobres que me han costado tanto y me meten 2 cuoras, hermano, limosneando. Yo pregunto, hermano, ¿así respetas al Señor? Porque al quien le está dando es al Señor. Mi esposa lo sabe, ella es la administradora de las ofrendas y de los diezmos. Ella sabe que aquí, hermano, cuando nosotros no nos quedamos ni con un penny, todo se va para la obra del Señor. Todo. Hay veces que nosotros mi esposa me dijo el otro día: mira, hijo, ¿no sería bueno que pongamos un negocito para que tengamos una entradita? Y le dijo: si el Señor permite, hija, si el Señor lo permite.
Mire, ha venido algo a nuestro corazón que estamos orando. Quiero que nos ayude a orar por esto, porque esto tiene que ver con bendición para la iglesia. Nos están ofreciendo 12 horas de radio aquí en San Diego. Pero ya le pusieron precio a cuánto nos van a cobrar por las 12 horas de radio. Y si nosotros agarramos esas 12 horas de radio, vamos a bendecir la obra, vamos a bendecir los ministerios de San Diego, vamos a bendecir muchas personas. Alcanza, hermano, hasta Orange County, y de Orange County alcanza todo lo que es Baja California, todo lo que es Tijuana, Ensenada, Rosarito, hermano, bueno, no sé hasta dónde alcanza para el este, pero por lo que yo sé ahorita estamos llegando hasta el centro. Entonces eso me están haciendo una oferta de 12 horas. Quiero que me ayude a orar, por favor. Porque si agarramos esas 12 horas, hermano, de repente agarramos las 24 y de repente nos hacemos dueños de otra radio. Amén. Ya sería nuestra. Amén. Y esa es una bendición tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, hermano, un anuncio para que usted me ayude a orar. Entonces, el Señor tenía gente asignada, hermano. El Señor, cuando asigna al trabajo del templo, él se dedicaba a la oración y a la palabra y tenía frutos. No puede usted decirle al pastor, mire, haga esto, haga lo otro, haga esto, ayúdeme en esto, ayúdeme. No, hermano, nosotros no somos. Fíjense que yo he recibido llamadas de gente que me dice, estoy hablando, hermano, a las 5 de la mañana, cuando yo me acosté a las 4. Y apenas me voy durmiendo y la llamada y el texto y la llamada y el texto. Y cuando les contesto, porque yo creo que es una emergencia, les contesto, ¿sabes lo que me dicen? Pastor, ¿no me podría dar el teléfono de fulana de tal? Yo solo tomo aire, hermano. Y digo, qué poca madurez. A mi esposa no le gusta que diga eso porque tiene un doble sentido, dice mi esposa. Bueno, eso es en México, pero no en Centroamérica. Bueno, aleluya. Pero mire, hermano, este es tremendo porque fíjese que el hermano, una de las herramientas del pastor es la voz. Diga conmigo, la voz del pastor es una herramienta tremenda. Porque dice que la oveja conoce la voz de su pastor. ¿Cuánto dice? Y dice, y lo siguen. Entonces, el paladar de la oveja está en el oído, cuando oye la voz. Por eso el pastor, hermano, es necesario que usted escuche la voz del pastor. Y usted se deleite porque su paladar está aquí. Le pregunto, ¿se está deleitando? ¿Se deleita en la palabra del Señor? Y la realidad es que sí, nos deleitamos, hermano. Ayer nos fuimos a deleitar con la palabra de nuestros pastores, hermano. Nuestros apóstoles, hermano. El paladar, qué rico es estar ahí oyendo esa palabra. Porque, hermano, lo tremendo es que nos llevan a otra dimensión, hermano. Y entonces nosotros tenemos que seguir esa voz. A mí solo quiero llevar a este pasaje. En 1 Samuel 3:3 dice la escritura: cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el área de Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿qué mira usted de raro aquí en este pasaje? Por favor, pongámoslo ahí en pantalla. ¿Lo tiene ahí? Bueno, entonces, ¿qué mira de raro? ¿Qué mira de raro? Que la lámpara estaba apagándose. Se estaba, hermano, dice que la revelación escaseaba, la palabra escaseaba en aquellos días. Entonces, era el tiempo del obscurantismo de aquel tiempo. Pero la sabiduría tiene dos lados, el lado bueno y el lado malo. ¿Quién le enseñó a Elí que el lugar santísimo se podía convertir en un dormitorio? ¿Quién le enseñó? Hermano, qué irreverencia. ¿De dónde sacó Elí esa costumbre o hábito, esa cultura que mete a Samuelito a dormir, hermano, donde estaba el arca? ¿Qué irreverencia es esa?
Samuelito fue el bendecido, no me digan que no. Amén. Pero esa era una irreverencia. ¿Por qué no sacó a sus hijos, hermano, paganos, a Ofni y a Finés? Ah, no, pero ellos tenían recámaras, hermano, amuebladas con televisor, internet, satellite, todas las cosas tenían ahí. Teléfono iPhone, S6 Plus o el 7, ¿verdad? Todo tenían. Y hasta se metían el tenedor de tres picos a sacar la carne que el prime rib lo sacaban ellos para ellos. Tremendo, hermano. El top sirloin era para ellos, ¿verdad? Y dice que se acostaban con todas las mujeres que estaban en el templo. ¡Qué tremendo! Irreverencia. Piensa el diseño en el cielo, el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote que entra en pecado se moría. Piensa en eso. Hermano, ¿cuál es la irreverencia de traer al altar paganismo? Entonces, cuando yo miro, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces yo tengo que ver a la luz de la palabra qué es lo que pasaba cuando no se traía el reino como en el cielo y se hacía la voluntad del Señor. Y viene Ana y deja al niño, hermano, y el niño, pues que el niño, ¿qué culpa tiene? Diga conmigo, ¿qué culpa tiene el chamaco? ¿Qué culpa tiene el bichito? ¿Qué culpa tiene el escuincle? Hermano, lo deja hasta con una túnica y con su backpack lleno de pachitas de leche. No sé si era de burra o de cabra, pero ahí estaba, hermano. Y se lo entrega al sacerdote. Y el sacerdote no tenía ni palabra, ya escaseaba la palabra. Qué tremendo. Hermano, por favor, pero vea a Ofni y a Finés, porque hay 4, hermano, extra en el templo. Y no podemos decir porque son otras costumbres y otros hábitos, pero mire la irreverencia que estos 2 tenían en el templo, hermano. Y ahí estaba el que no tiene palabra, estaba escaseando, y ahí estaba el niño que apenitas lo iban a entrenar. Pero ¿qué entrenamiento le iban a dar si no había palabra? Tenía que haber sido Dios. Por eso es que cuando Dios llama, hermano, no pierdas el momento, como decía el apóstol en nuestra cobertura. No pierdas el kairos de Dios. Cuando el kairos viene, cuando Dios te llama, no vayas a decir que no. Mejor ponte alineado con tu tiempo y el tiempo de Dios, y va a haber bendición, va a haber prosperidad. No vas a tener que preocuparte de nada. Él te va a dar todo. ¿Cuántos dicen amén? Ana se lo ofreció al Señor, no se lo ofreció a Elí. Y como ya venía ofrecido para el Señor, Dios se encargó de él. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, piense que nosotros, hermano, como ministros, podemos tener criterios que vayan en contra de la palabra de Dios. Gracias a Dios aquí tenemos una sana doctrina. Y nuestros criterios no van en contra, van alineados con la palabra de Dios. Pero piense en esos lugares donde, hermano, hay escasez de palabra, no hay reverencia a Dios, hay una irreverencia tremenda, hermano. Piense en eso, piense en el diseño del cielo, el lugar santísimo, y piense cómo Dios, hermano, cuando llamaba al sumo sacerdote, le tenían que poner campanitas, porque si venía con pecado lo mataba a Dios. Tremendo, hermano. Por eso la irreverencia tenemos que cortarla. Yo sé que hoy hay gente que posiblemente está diciendo y que me está viendo por YouTube o por internet, está diciendo: ay, a mí me molesta que estos pastores hablen así. Me molesta porque yo estoy celebrando el día del pastor hoy. Aleluya. Hermano, Navidad, Año Nuevo, bueno, tanta cosa. Mire, hermano, cuando se dice, por ejemplo, no suban los niños al altar. Y podrán haber madres que se enojan. Y padres también enojados, hermano, con esto. Pero solo que el Señor no esté enojado conmigo es suficiente. Suficiente. Amén. Por eso los niños, hermano, porque aquí no es para niños. Dice que al lugar santo solo entraban de 30 años para arriba. Y tenían que tener el sacerdocio.
Tenían que haber sido de la tribu de Leví. Ahí no podía entrar la tribu de Rubén, ni la tribu de Isaacar. No podía entrar ninguna otra tribu que no fuera la tribu del sacerdocio. O sea, tenías que haber sido llamado al sacerdocio para poder subir. Y ninguno de menos de 30 años. Y entonces, hermano, diga conmigo, costumbres y hábitos. A ver, diga conmigo, costumbres y hábitos. 1 Samuel 7:1. Dice que vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y estuvo el arca. Abinadab tuvo el arca por 20 años. ¿Usted sabía eso? 20 años Abinadab con el arca, hermano. Porque Saúl la dejó ir. Y hay gente que tiene años en el evangelio y por costumbres y hábitos están, hermano, perdone lo que voy a decir, están pelados por las costumbres, porque no se han alineado con la palabra. Pero cuando tú te alineas con la palabra, cuando tú dejas que la palabra sea el modelo de tu casa, el modelo de tu vida, se acabaron los problemas. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Hermano, costumbres y hábitos. Por ejemplo, hermano, pastor, fíjese que tengo un hermano que está enfermito allá y yo le quisiera ayudar. ¿Le podría mandar el diezmo, pastor? Haz lo que se te pegue la gana. Lo único que yo te digo es que te va a ir como en feria. Porque el diezmo no se utiliza para ir a bendecir al enfermo. El diezmo es una honra a Dios. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. La moneda decía César. Y entonces Jesús le enseñó a Pedro y le dijo, mira Pedro, y le dijo a los que le estaban preguntando, ¿de quién es la picture? Le dijo. Y aquellos dijeron, de César. Ah, bueno, entonces denle al César lo que es del César. O sea, denle a los taxes lo que les corresponde. A ver, ¿cuántos hay aquí que no pagan sus taxes? Saque el ITIN. El ITIN es para los que no tienen papeles, pero pueden pagar taxes. Y eso le va a ayudar para arreglar sus papeles, ¿verdad? Y también para que el trompudo vea dónde usted vive. Uy. Perdón, se me chispoteó, dijo aquel. Pero yo miro, hermano, que a Obed-edom, porque fíjese que Obed-edom solo se llevó el arca por 3 meses y vino la bendición sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que me falta a mí para que Dios me bendiga? Porque bendición no es tener un trabajo bueno que te estén pagando bien y luego que tus amigos te estén llevando a la perdición. ¿Okay? Ese no es una bendición. Bendición es estar en paz, tranquilo, trabajar 8 horas y que, hermano, de lunes a viernes, que yo pueda venir al culto, que yo pueda venir a adorar a Dios, que yo pueda bendecir a Dios. Esa es bendición. Que me alcance para todo, hermano. ¿Sí me entiende? Solo déjeme ir poquitito porque yo sé que el tiempo es el peor enemigo nuestro, hermano. Amén. Porque, mire, hermano, yo no diezmo porque no me alcanza. Error. No te alcanza porque no diezmas. Pastor, yo no diezmo porque no me alcanza. Error. No te alcanza porque no diezmas. Si no te alcanzara. Amén. Mire, pastor, fíjese que tengo. No, es que mire, el diezmo no es para darle a otros, el diezmo es para el Señor. Y hay 2 clases de pastores: el buen pastor y el pastor bueno. Amén. ¿Quién era el Señor Jesús? El buen pastor. ¿Verdad que él no era el pastor bueno? El buen pastor va a la Escritura y le dice cómo trabajan las cosas en la cultura divina. El buen pastor le dice al hermano, hermano, mire, por favor, lea aquí dice que las cosas tienen que ser exactos como el modelo y tiene que usted hacer como él dice, como el Señor dice. Pero el pastor bueno es aquel que llega el hermano y le dice, pastor, me presta $100. Y le dice, claro, no hay problema. Y dice, vení para acá, Rafa, vení para acá. Mira, Rafa, tú eres siervo de Dios, ¿verdad? Tú eres anciano, ¿verdad? Ok, el hermano dice que necesita 100 pesos. Así que, ¿se lo das, por favor? Siéntese. ¿Qué estoy haciendo? Manipulando
el dinero que no es mío, es de él. Pero yo hice la promesa de dárselo al hermano, pero ahora me jalo aquel y me aprovecho de su bondad y de que tiene un privilegio en la iglesia. Rafa, mira, aquel dice que necesita 100 pesos, 100 dólares, así que por favor dáselos. No lo puedo hacer. Yo no puedo hacer lo que la palabra no me dice que yo haga. ¿Sí me entiende? Pero el pastor bueno, ay, qué bueno es el pastor. No, es como dice la palabra. Amén. Y entonces acuérdense que somos creadores de atmósfera y no agarremos las costumbres del mundo y las querramos meter en la iglesia. Eso es lo que le quiero decir esta mañana. Por eso podemos estar recogiendo ofrendas para el pueblo, pero no es cierto, no podemos hacerlo. Porque la ofrenda, hermano, es para el Señor. El diezmo es para el sacerdote, el sacerdocio santo. Entonces yo no puedo estar diciendo, hermano Freddy, fíjese que tengo una hermanita que se le murió un niño. ¿No puede recoger una ofrenda para la hermanita? No puedo. Pastor, yo creía que usted era bueno. No, yo soy el buen pastor, no el pastor bueno. Porque el buen pastor es el Cristo de la gloria. El pastor bueno es el que hace desfiguros con lo que la palabra no dice. No podemos recoger ofrendas. La ofrenda es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿De veras cuántos dicen amén? ¿Se ha fijado que yo le digo a usted, bendiga al hermano, porque estamos bendiciendo a un siervo de Dios? Es un sacerdocio. Amén. Y usted va a ser bendecido por eso. Yo termino. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tenemos que dejar que se haga la voluntad de Dios en esta casa. Cierre sus ojitos. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre celestial, venimos en el nombre